Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katy Sánchez y soy Surface Pattern Designer y por eso les vengo a explicar un poquito sobre este tema. Hace un año comencé este hermoso camino y ahora creo hermosas colecciones y hermosos diseños que estoy comenzando a ofrecer a grandes compañías para vivir de esto. Así que es por eso que vengo a mostrarte este video para explicarte qué es esto. ¿Qué es este tipo de diseñador? ¿Para qué sirven los patrones repetibles? ¿Y por qué posiblemente no lo consigues en mucha información en español? Así que si estás interesado, quédate a ver este video. Hola, ¿cómo están? Como les dije, mi nombre es Katy Sánchez y en este video les voy a decir que es un diseñador de patrones de superficie. La verdad, no estoy segura si eso es, digamos, la definición correcta en español, porque lo he tratado de buscar y no aparece de esa manera en español. Cuando yo me presento digo que soy Surface Pattern Designer, que en inglés sí existe, digamos ese tipo de diseñadores. Aún no estoy segura si en español es la traducción correcta y si me dicen el por qué, Katy, si tú dices ser ese tipo de diseñadores, ¿por qué no sabes? La verdad, porque cuando comencé este camino de diseñar estampados, no encontraba muchos resultados en español. Todo lo que buscaba aparecía en inglés. Incluso estuve buscando aquellas personas que me explicaran y todo lo que encontraba era en inglés. Entonces, incluso a la hora de traducir esto de Surface Pattern Designer a español, digamos que la traducción debería ser patrón de superficie, diseñador de patrón de superficie, pero si tú te metes en Google no aparece. Quería explicar esto porque si estás viendo este video, posiblemente te esté ocurriendo lo mismo que me ocurrió a mí, que era esto de Surface Pattern Designer. Nosotros nos encargamos de crear aquellos patrones que se repiten en una superficie para cualquier tipo de impresión. Y este patrón que vamos a crear, como el que les estoy mostrando acá, al unirlo va a crear una imagen infinita que se va a ver como un rompecabezas total, y ese diseño lo vamos a poder utilizar, solamente este pequeño diseño, al unirlo vamos a poderlo utilizar en muchos tipos de productos. Es más, si ustedes están ahorita en su casa, miren al lado suyo a ver qué tipo de producto tienen que se repita un patrón repetible como el que les estoy mostrando al lado. Ustedes pueden tener algunas cobijas, algunas sábanas, lo que tengan, ropa de sus niños, ropa de ustedes. Oh, por cierto, este es un patrón repetible de a rayas que no me había dado cuenta. Entonces esto vendría siendo lo que forma ese tipo de patrones repetibles. Y les voy a explicar un poquito mejor con unas imágenes que les voy a mostrar a continuación, y les voy a mostrar cómo utilizar ese patrón repetible. Surface Pattern Designer, ¿qué es y para qué sirve? Aquí lo voy a explicar un poquito mostrándoles más un ejemplo para que entiendan mejor lo que veníamos hablando, ¿ok? Cuando hablo de patrones de superficie, este cuadro que estoy señalando aquí es un patrón repetible que se va a repetir muchas veces. Cuando yo lo explico, o digamos cuando yo traté de buscar esa explicación, no la entendía, por eso se los voy a explicar aquí de esta manera. Este cuadro que ustedes ven acá, que estoy señalando con mi lápiz azul, es ese patrón repetible que queremos que lo vamos a utilizar como diseño final, y solamente diseñando este pequeño cuadro hace que nuestro patrón al unirlo por arriba, por abajo, por todos lados, cree esto que estoy mostrándoles en pantalla, es decir, un patrón que al unirlo es digamos indefinido, es como un rompecabezas. Voy a explicarle aún mejor eso porque yo sé que
Para mí es muy fácil entenderlo ahora, pero antes yo no lo entendía y fue difícil entenderlo. Ok, voy a entrar acá y voy a jugar un poquito con este diseño que ustedes estén aquí. Fíjense, este cuadro que ven acá es mi patrón repetible, este cuadrito que ustedes ven acá. Es decir, solamente este cuadrito, ok, este que puse aquí aparte, es ese patrón que yo voy a diseñar. No voy a diseñar más nada sino eso. Quiere decir que yo al tener varias piezas, este patrón al unirlo por todos los lados, puede ser por arriba, por abajo, por todos lados, como lo estoy haciendo ahorita, me va a crear un patrón infinito. Yo sé que aquí se ve con unas grietas porque lo estoy haciendo manualmente y no, cuando se une no se hace manualmente, sino obviamente se hace a través de un programa de diseño en el cual los una, que los voy a mostrar más adelante un ejemplo de cómo se une, para que vean que ustedes no tienen que hacer grandes cosas. Dependiendo del programa con el que ustedes utilicen, si están utilizando Illustrator, va a ser mucho más fácil simplemente unir este patrón porque lo va a hacer automáticamente, ¿ok? Pero si utilizan Procreate, simplemente van a formar este cuadro y lo pueden hacer manualmente creando este patrón. Entonces, si se dan cuenta, lo importante aquí que querían que vieran era que al ustedes unirlo, él va a formar eso infinito. Si yo sigo copiando y pegando, ahorita obviamente lo estoy haciendo manualmente, pero no se debe hacer manualmente. Fíjense que él sigue cuadrando perfectamente. Sigue cuadrando perfectamente y sigue cuadrando perfectamente, es decir que infinitamente él va a formar ese patrón que repetible. Ya les voy a decir para qué sirve, cómo se usa y todo esto. Incluso voy a agarrar este cuadrito y les voy a mostrar paso a paso cómo va a agarrar vida en un producto y ustedes pueden simplemente vender este cuadrito a compañías o utilizar este cuadrito diseñado para crear un producto específico que obviamente tiene muchos usos. Quiere decir que al final vamos a crear esto que les estoy mostrando en pantalla y vamos a obtener algo que se puede utilizar en notebooks, en libros, en una cantidad de productos. Aquí tenemos otro patrón repetible. A veces se producen en forma cuadrada, como les mostré aquí, pero a veces también lo podemos hacer en forma rectangular. Por ejemplo, cuando yo lo hago en Illustrator lo puedo hacer de la forma que yo quiero, pero al unirlo igualmente como hicimos en el ejemplo pasado, él va a formar un patrón repetible. Ese patrón repetible lo pueden cambiar de colores. Este sería lo que sería un estampado, es decir, este podría utilizarse para cualquier tipo de estampados, de telas, de lo que sea, ¿ok? Aquí está otro patrón repetible de uno de mis diseños, el cual si ustedes ven es infinito. Yo no agarré y uní todas estas piezas, yo hice posiblemente un cuadrito pequeño y lo hice de tal manera que me creara esto, y ahí es donde ustedes ven los estampados de telas que van a las compañías de telas de fábricas y ven una cantidad de telas que se repiten, no solamente en telas, por supuesto. Este es otro patrón repetible y así ustedes pueden crear de un pequeño diseño, un pequeño cuadrito, este tipo de producto. Espero estén entendiendo aún mejor que es un patrón repetible, porque como les dije, cuando yo estaba comenzando con este camino de crear algo, de crear este camino de crear estampados, no conseguía alguien que me lo explicara, sobre todo en español. Incluso los profesores que yo he tenido y a las guías que yo he seguido siempre han sido en inglés porque no entendía, no había como que esa persona que me explicara en español. Ahora, fíjense que este diseño que está acá, aquí si ustedes ven, lo pueden imprimir en wallpaper, en papel de regalo, sirve para cualquier tipo de diseño. Y ahí es donde vamos a decir, ok, ahora qué hago haciendo ese pequeño diseñito que me mostraste, Katy, para qué lo voy a usar, cómo voy a ganar dinero.
Eso va a ser dependiendo obviamente de lo que tú tengas en mente, de crear una tienda online, de crear tus propios productos con tus propios diseños, incluso de vender simplemente tu pequeño diseño a compañías y se le llama licenciar, ¿ok? Es decir, puedes mandar tus diseños y poder hacer que esas compañías te paguen por tu diseño, aquellas compañías que crean pañales en cantidades y ellos te van a pagar un porcentaje. Bueno, este es otro tipo de ejemplo. Si ven que está acá, estos diseños están creados en una tienda que se llama Spoonflower Online, que ya se las voy a mostrar cómo se formaría. En el diseño del pájaro, aquí fíjense que está simplemente, va a depender de lo que ustedes quieran para crear sus productos de, no sé, de productos personales. Pueden hacer lo que quieran con esto y es un mundo súper fascinante. A mí me encanta hacer este tipo de diseños y verlos cobrar vida. En verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Mi nicho en particular de por sí es de bebés. Este es otro diseño mío y si ven, la idea es que esto se convierta en productos de bebé, no importa si sea para el uso personal del bebé o para decoraciones del bebé. Entonces ustedes pueden crear ese diseño pensando en muchos tipos de productos. Solamente miren a su alrededor, en su casa, aquellos libros, notebook, no sé, pueden ser que tengan toallas en el baño, sábanas, cobijas, cuadernos, lo que sea, la ropa de ustedes, la ropa de sus hijos, van a tener patrones y eso los hacen diseñadores, los hacen personas a las que le llaman Surface Pattern Designer en inglés, que por cierto no he conseguido la traducción en español, a lo mejor no la he buscado, pero me supongo que es diseñadores de estampado. Este es otro ejemplo, notebooks. Entonces, esto es lo que le quería explicar. Con ese pequeño cuadrito, al unirlo, vamos a formar eso. Y ahorita te estás preguntando, y Katy, ¿cómo hago yo para pasar de esta imagen, es decir, vámonos para atrás, de esta imagen a esto que está acá? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo harías tú? Bueno, eso va a depender de lo que quieras. Puedes hacerlo a través de algunas tiendas online que ya tienen programaciones para eso. Lo puedes lo puedes mandar a hacer a algunas tiendas o puedes vender tu producto directamente. Para explicarles un poco más cómo funciona eso de crear mi patrón repetible, mi producto final, vamos a venirnos aquí en Spoonflower y aquí en Spoonflower yo les voy a dar simplemente un ejemplo de cómo ustedes podrían subirlo a esta plataforma. Antes de proseguir, quiero hacerles notar que no solamente es esta plataforma que existe, esta es una de tantas que existen para que ustedes puedan vender sus productos a través de esas plataformas. Está esta que ustedes tienen su propia tienda online dentro de la plataforma y pueden vender sus productos o sus diseños, o también están algunas que son impresión bajo demanda, Printful, Printify, donde ustedes pueden subir sus diseños y crear productos con ellos. La mayoría de ellas funciona exactamente como se las voy a mostrar en este momento. Ustedes van a ir y van a seleccionar el archivo que necesitan subir. En mi caso voy a subir exactamente el cuadrito que les mostré anteriormente y les voy a decir que siempre les pregunta esto de confirmar el copyright, es decir, que si eso que ustedes están subiendo, ustedes tienen permiso para usarlo. En mi caso, esto yo lo hice, es decir, yo lo dibujé, así que obviamente tengo el permiso. Ustedes no pueden hacer esto con cualquiera. Entonces, al crearlo van a subir sus archivos y siempre la mayoría de las plataformas funcionan de esta forma, es decir, suben sus archivos y luego les voy a mostrar cómo ustedes lo van a acomodar para tener su producto, que va a ser súper rápido. Vamos a esperar que este archivo suba y les voy a mostrar el resultado y cómo ustedes van a crear sus productos rápidamente, porque estas plataformas ya tienen listo cómo hacerlo. Bueno, listo, lo que estaba esperando era que lo subiera, ya aquí lo subió. Si se dan cuenta,
lo ha creado de de un tamaño muy grande. Yo lo voy a poner aquí smaller, y cuando le pongo smaller, que es tamaño más pequeño, fíjense que él mismo, yo lo que subí fue el cuadrito, ¿se recuerdan? Este cuadrito que está acá. Si ustedes se dan cuenta, él sube directamente y él mismo une cada uno de los de ese rompecabezas que les había mostrado. Es decir, ustedes no lo van a tener que hacer manual como yo se los mostré. Entonces ustedes lo pueden hacer aquí y tienen que ajustar el tamaño que ustedes quieren su producto de acuerdo aquí a las pulgadas que les da. Es decir, un tamaño más pequeño, un tamaño más grande. Eso va a depender de la visualización que ustedes tienen de su producto. Es decir, por ejemplo, si esto es para un tendido de cama, a lo mejor yo quiero que mis flores se vean bastante grandes, pero si a lo mejor es para fábrica y ustedes están pensando hacerlo para fábricas de niños, obviamente pues tiene que ser más pequeño. Aquí es importante que siempre den en la parte de básica, esto de básica, half draw, half brick, depende de cómo ustedes crean su digamos diseño. Es decir, que a la hora de crear ese cuadrito, su patrón repetible, lo hicieron de esta manera. Por lo general es básico. Ya más adelante les explicaré cómo es todo de crear este tipo diferente. Bueno, listo, yo voy a decir que ese me gustó, lo voy a colocar. Fíjense que aquí les da la opción de todas las cantidades de telas que ellos venden, los tipos de tela. Y voy a colocar salvar mis cambios. Él le da la opción de fábricas en Spoonflower y a la vez también le da la fábrica de la opción de cómo se vería en wallpaper. Vamos a esperar que lo salve y que lo guarde para que ustedes vean el resultado. Listo, ya él lo guardó. Aquí también les da la opción del wallpaper. Ustedes pueden hundir y ver cómo se vería en wallpaper y lo van bajando para que vean cómo se ve en su mockup. Bueno, ese lo voy a dejar así como está porque este es a modo de ejemplo. Y luego ustedes pueden ver qué tipos de productos están digamos disponibles en su tienda de Spoonflower si le llegaran a abrir. Y fíjense que él de una vez les muestra el mockup, es decir, este es wallpaper y el mockup en cada uno de esos productos. Y mira qué lindo se ve esto, o sea, incluso me gustó, ya casi que voy a ir a comprarlo, a mandarlo a comprar para mí. Fíjense qué lindo se ve en servilletas, servilletas de cóctel, en toallitas para la cocina. Y en el tendido se ve espectacular. Fíjense que en las sábanas. Y aquí ustedes ya pueden vender. Es decir, ya alguien puede venir aquí a su tienda y le da clic y van a comprar estas sábanas. Si se dan cuenta, está el mockup aquí. Y se ve perfectamente cómo se ve en cada uno de los productos. Y aquí ustedes pueden visualizar cómo se ve ese diseño que ustedes han creado. A mí me parece que ha tenido un buen resultado que está aquí. Por cierto, este diseño que les estoy mostrando aquí, en la clase de la semana pasada en mi canal de YouTube, ustedes lo pueden ver cómo lo hice paso a paso. Así que les dejo el link de abajo para que ustedes vayan y vean cómo se hizo ese diseño y van a ver lo fácil que fue hacer este diseño en Procreate. En este caso lo hice en Procreate y este diseño está hecho específicamente en Procreate, no en Illustrator. Más adelante les mostraré cómo se hace en Illustrator si están interesados. Listo, entonces, bueno, yo les quería mostrar eso para que ustedes vieran las opciones que ustedes tienen. Hay muchas más opciones de otros tipos de tiendas, de impresión bajo demanda. También pueden averiguar en su propio país si existe este tipo de tiendas que les impriman bajo demanda. Si quieren que les haga un video sobre este tipo de tiendas o dónde pueden subir su diseño, escríbanmelo en la parte de abajo y podemos hacer un video completamente de esto. Entonces, ya habiéndole explicado un poco sobre cómo crear productos, entonces cuando la pregunta se hace, ajá, Katy, ¿cómo ganas dinero
haciendo esto? Bueno, ya saben que pueden crear su propia tienda online, que pueden crear sus propios productos y venderlos. No solamente eso, pueden trabajarlo a través con impresión bajo demanda, que le dicen POD, Print on Demand, que serían aquellas tiendas que ustedes simplemente colocan su diseño y cuando la persona se lo compran, hacen la impresión, es decir, que no tendrían que tener, digamos, una gran inversión de dinero, sino cuando la persona lo compra se lo envía. Crear una tienda en Spoonflower, que es el ejemplo que les di. Le pueden hacer una marca personalizada, tienda online, pueden crear una tienda en Etsy, pueden crear sus propias fábricas y si alguien, por ejemplo, no sé, digamos que ustedes son especialistas cosiendo cojines para las casas, ustedes pueden crear sus propias marcas y este es uno de los más importantes, que es el que yo estoy en proceso, que es vender sus diseños a grandes compañías, creando un portafolio en el cual ustedes pueden mostrar sus productos. Si quieren ver un poquito de esos portafolios y cómo lo voy creando, pueden ir a mi Instagram, que está ahí en @KatiSanchezDesigns, y pueden ver más o menos ahí comparto un poquito de lo que es mi portafolio y todo eso. O mi página web, que también se las dejo en la parte de abajo para que ustedes vean ese portafolio y todo eso. Las compañías, para explicarles un poquito más de esto, no me voy a alargar mucho porque se va a hacer larguísimo el video, pero este tipo de compañías pagan muy bien por porcentaje, por royalties, le dicen ellos, de ventas, de cantidad de ventas, por ejemplo, si son fábricas, o te pueden pagar un monto bastante bueno por un solo diseño. Eso depende de la compañía, si es grande o si es pequeña, y obviamente si eres principiante como diseñador de patrones o ya tienes una experiencia. Entonces, bueno, simplemente les quería dar un abreboca. Espero les haya gustado este video, espero que puedan ya entender un poquito qué es más patrón de superficie y para qué sirve. Si están interesados en este proceso de crear este tipo de diseños, he dejado una clase abajo de Skillshare donde la pueden hacer gratis porque tienen 30 días gratis con Skillshare. También pueden seguirme en mi canal de YouTube. Y pronto les voy a compartir una clase gratis que estoy haciendo y que voy a compartirle gratis a aquellas personas que se suscriban a mi newsletter, que también les voy a dejar en el link de abajo. Y si ustedes se suscriben, simplemente yo les voy a mandar por correo un curso completamente gratis para comenzar a crear tus patrones. Y bueno, yo estoy encantado de este mundo de dibujar, espero que ustedes también tengan ese proceso. Los invito a que me sigan en el canal de YouTube y bueno, nos vemos pronto en el próximo video de la próxima semana.